Saludamos a la doctora Cecilia Velázquez, subcoordinadora del Movimiento Nacional Pachacutic. Quisiéramos conocer su punto de vista, señora Velázquez, sobre el momento político que vive el Ecuador. Cierto es que todos estamos un poco contagiados por el entusiasmo futbolístico, por el buen desempeño de la selección, pero en Ecuador siguen sucediendo cosas. Entre ellos, algo muy importante y delicado es la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se encuentra en una verdadera disyuntiva, sin claridad en su futuro cercano y en un enfrentamiento con sectores políticos de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted la situación? Buenas tardes, licenciada, y buenas tardes a la audiencia. El Ecuador, a más de toda la parte positiva, la energía que estamos viviendo con el fútbol y felicitar ahora al Ecuador, pues la Tri pudo empatar a Holanda. A ver, el tema nacional pasa por algunas cosas muy, que digamos, no muy positivas, bastante complejas de entendimiento para los ecuatorianos. Cada día sufrimos el tema de altos índices de desempleo, el tema de la delincuencia en menor porcentaje. No crece como que queríamos que crezca el tema de la dinámica económica en el país, etcétera. ¿Y quiénes son los más afectados de todo esto? Por supuesto, son los pueblos empobrecidos de este país. Y en el tema de la inseguridad a nivel nacional y en todo momento, en todo instante y en todo espacio. Y ahí, pues, tanto la Asamblea como el resto de los poderes del Estado no se han dedicado a legislar o a hacer leyes, a elegir autoridades en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, a poner empeño a seleccionar personas, hombres y mujeres que puedan responder de manera adecuada y positiva en los diferentes estamentos del Estado ecuatoriano. La Asamblea se ha dedicado más a los juicios políticos, que está bien, que hay que hacer un control político, pero un verdadero control político y tienen que hacerlo con calidad moral. Y esto voy a insistir mucho, incluir a todos los asambleístas. Uno, no hay que parecer ser, sino también hay que ser, pues. Y ahí quedan debiendo muchísimo la Asamblea Nacional. Antes del Congreso, nunca han estado en índices que nos puedan satisfacer a la población y esta Asamblea Nacional no es la excepción. Creo y estoy convencida desde el movimiento Pachacuti que hace falta endurecer los requisitos para la elección de las autoridades del primer poder del Estado. En todo esto, ¿cuánta responsabilidad tiene Pachacutic? Un partido que llegó con un gran apoyo de el pueblo en las pasadas elecciones, que se ha ido diluyendo, atomizando, y hoy en día no podemos hablar de un solo Pachacutic, sino de secciones de Pachacutic, de rebeldes y de no rebeldes. Como en toda organización política, como en todo partido político, y con mucha más razón dentro de la organización política a la que represento, porque somos tan diversos, es la única organización política que recoge a todos los sectores sociales y dentro de estos sectores sociales está esta gran diversidad que justamente es la riqueza de pensamiento, de propuestas, como también de divergencias al interior de la bancada, dentro de la organización política. Y de hecho, los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, que no tienen un control, el ente han puesto sobre el movimiento Pachacuti, ahí está enfocado absolutamente todo, sin dar también la otra cara de los otros partidos políticos que quizá están mucho peor que el movimiento Pachacuti. Sin embargo, no se ha visto cosas positivas de la organización en la presentación de los proyectos de ley, en la aprobación de los proyectos de ley. Eso es lo que ha tenido, lo que tiene el movimiento Pachacuti de la bancada. No, no quiero decir que no tengan problemas, pero por supuesto que sí, pero también han trabajado los asambleístas. Ahí están el proyecto de ley de las viviendas populares, ahí está el proyecto de ley de la soberanía alimentaria, ahí está la ley de educación superior, perdón, ahí está la ley de reducir los intereses, que es beneficio para la población ecuatoriana y etcétera. Y así puedo ir
enumerando muchísimos proyectos de ley que están presentados, que están debatidos y otros Pero aprobados y en hablando del ejecución. momento actual, usted es subcoordinadora de Pachacutic. ¿Qué es lo que Pachacutic está coordinando? ¿De qué se puede hablar de Pachacutic como una actuación de manera orgánica, planificada, coordinada? Al igual que el resto de la sociedad, el resto de No, partidos políticos. hablemos de Pachacutic, No, es que no existe solo el Pachacutic dentro del país, pero no estamos existe hablando con solamente la usted, que es una bancada de las de la máximas 18 dirigentes. dentro de la Asamblea Nacional, existen 5 bancadas y los 137 asambleístas son los responsables de debatir leyes, de proponer Pero leyes y de aprobar Pachacutic leyes. no pretendía marcar diferencias con lo que es lo clásico de la política ecuatoriana. Sí, nosotros seguimos siendo diferentes, somos totalmente diferentes y por eso estamos en el ojo del huracán. Ahora, ¿qué es lo que piensa en cuanto a lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Hemos hablado con asambleístas de su bancada, unos están de acuerdo con lo que pasa, otros están en contra. ¿Qué es lo que piensa la Subcoordinación Nacional de Pachacutic? El Consejo de Participación Ciudadana igualmente ha quedado debiendo al país, no ha cumplido con el trabajo que tienen que hacer para el cual ha sido electo este quinto poder del Estado, de elegir a las autoridades tomando el debido proceso, los concursos, las vedurías, etcétera, o también rellenando aquellos espacios que han quedado vacíos, como por ejemplo que ya pasó la temporalidad del Consejo Nacional Electoral, que tienen que elegir a la minoría, el tema de la Contraloría, el tema de la Judicatura, etcétera. Son aspectos que no ayudan a la estabilidad, que no ayudan a la gobernabilidad, que no ayudan a salir adelante de toda esta crisis política y social que el país vive. Ahora, este organismo, me refiero al Consejo de Participación Ciudadana, ¿hace al momento algún bien al país? Perdón, no le escuché la pregunta. Le preguntaba si el Consejo de Participación Ciudadana hace algo en bien del país, algo positivo en las actuales circunstancias. A ver, en las actuales circunstancias, los 7 señores consejeros que han sido electos y que están a puertas de salir, como insisto, no han respondido al país, quedan debiendo. Si quedan los 3 y se van los 4, igual no va a cambiar absolutamente nada. Ahora han retornado con la acción de protección que lograron conseguir los 4, regresaron. ¿Cuál fue nuestra propuesta desde la organización política? No de ahora, desde hace meses atrás, que este Consejo de Participación Ciudadana es un cuerpo colegiado, por tanto, todos los 7 señores consejeros tienen la responsabilidad de no haber cumplido con las tareas encomendadas a ellos. Por tanto, los 7 tenían que irse o los 7 tienen que concluir su periodo, pero concluir su periodo con todo este trabajo que quedan debiendo no me parece adecuado. Sin embargo, están en proceso ya o a puertas de elecciones para poder renovar ese Consejo de Participación Ciudadana. Pero no hubo una facción de Pachacuti que votó porque solamente sea parcial el juicio, ¿no? Contra todos los 7 consejeros. Repito, la decisión de la organización política fue en que los 7 señores consejeros conforman el cuerpo colegiado. Ellos tienen responsabilidades conjuntas en grupos y no podemos personalizar las acciones del cuerpo colegiado. Y en ese sentido, nuestra bancada, la disposición fue de que se haga el juicio político a los 7 señores consejeros. Sin embargo, como hay tantos intereses individuales, agendas propias, uno que otro asambleísta, por supuesto que no estuvo dentro de la estructura y por eso también una de las asambleístas ha sido separada de la bancada. Además de esta asambleísta, hay otras consecuencias que tendrá la situación actual dentro de Pachacutic. Por supuesto, hay algunos procesos disciplinarios. Entiendo que el Tribunal de Ética y Disciplina lo está siguiendo, está llamando a las comparecencias donde cada uno de ellos tienen que hacer los cargos y los descargos pertinentes frente a todo lo que ha sucedido. Ahora, ¿cómo ve usted en esta situación actual con las encuestas, los índices que dan cuenta de un desprestigio de los sectores políticos de Ecuador?
¿Cómo Pachacuti está enfrentando un proceso electoral que se viene ya? Nosotros siempre con las estructuras organizativas, con las estructuras sociales, con la propia estructura interna de la organización política en las 24 provincias del país, en las 3 del exterior, seguimos trabajando, seguimos formando jóvenes, hombres y mujeres a través de los distintos talleres y la formación académica que venimos ya desarrollando desde hace 3 años atrás. Seguimos en esa formación, a más de eso también en la socialización de los proyectos de ley, la construcción de las nuevas leyes, qué es lo que se tiene que hacer y para la que el movimiento Pachacuti está destinado, ese es su brazo político de la CONAIE, al igual que presentar las propuestas para que los 3 niveles de gobierno puedan cumplir de manera adecuada, eficiente y con recursos económicos a la población, porque los 3 niveles de gobierno no han recibido los recursos que tienen que recibir y por ello también no hay una atención adecuada hacia la población y no cumplen con el plan trazado. Más allá de estas situaciones, ¿cuál es la posición de Pachacuti con respecto al censo nacional que se está realizando en Ecuador? Hay una posición de la CONAIE, hay una posición de Somos Agua, se están presentando acciones de protección para que este censo que se dice es disuasivo no continúe. ¿Qué ha decidido? ¿Qué ha analizado Pachacuti al respecto? Nosotros nos vamos a la par de las decisiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Somos el brazo político y no podemos estar en contradicción de una política nacional, de un proyecto político de la organización. ¿Cómo resumiría usted esta posición? Es la posición de la CONAIE. No puedo decir ningún otro aspecto que no haya pronunciado la CONAIE. Pero están entonces en contra de que este censo continúe. No se ha cumplido los parámetros, no se ha cumplido los acuerdos en las mesas de diálogo que se tuvo frente al tema del censo, cómo debería llevar, quién debería llevar adelante el censo, porque no solamente se tiene que poner en el internet y el que entró no entró, y eso es lo que sucedió hasta este momento, y además no se está haciendo en los propios idiomas, así es que no se puede entender las 70 preguntas que existen en esto del censo. Con respecto a las mesas de diálogo, sus decisiones, la posición particular de Fenocin en este tema que se ha centrado últimamente en que si es que se dan de baja o no créditos que llegarían al orden de unos 200 millones de dólares que afectarían al ex Banco Nacional de Fomento y a Ban Ecuador. ¿Qué es lo que piensa Pachacuti? ¿Que se va a resolver esto nuevamente a través de acciones de hecho o hay una división? La CONAIE, hasta el momento, hasta donde hemos conocido, ha mantenido silencio sobre el tema. No, la CONAIE ha sido muy frontal en decir que no se ha cumplido con los 10 puntos iniciales con la que los pueblos y las nacionalidades y los sectores sociales del país de la que nos movilizamos. Fueron 10 puntos concretísimos que debía resolver. Y frente a la implementación de las mesas técnicas, lo que se ha hecho es dilatar estos temas, estos 10 temas, convertirlos en 218 acuerdos y más que acuerdos, en desacuerdos. Y por eso la última asamblea de la CONAIE que se realizó en la ciudad del Puyo se resolvió que se dé un plazo más y trazar una hoja de ruta para ver el cumplimiento de cada uno de estos acuerdos de estas mesas temáticas, por un lado, y por el otro lado también socializar en las provincias y en las organizaciones de segundo grado los resultados justamente de las mesas de diálogo, a pesar que por los medios de comunicación o por la información de los compañeros dirigentes a nivel regional conocemos, sin embargo, las bases, aún todavía no ha llegado la socialización. Luego que se termine la socialización y que esta hoja de ruta hagamos el seguimiento y la evaluación, tomarán las decisiones que deba tomar la CONAIE y los integrantes y las dirigencias del movimiento Pachacuti nos adhiremos a lo que nos diga la CONAIE. Y es uno de los 10 puntos que usted menciona, la condonación de deudas.
Dentro de los 10 puntos, no voy a hacer alusión a la condonación de deudas porque eso salió desde el Ejecutivo, no desde nosotros. Eso salió desde el Ejecutivo, No, recordará. salió de la FENOCIN. No, 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 no. Lo de los hasta los $3,000 salió del propio gobierno. Entonces, no ha cumplido tampoco con ello. Y dentro de las mesas, y la FENOCIN ha planteado este tema de la condonación hasta los $10,000, ya es una cuestión técnica de debate, de análisis, y no sé por qué no llegaron a acuerdos. Si es que no estuvo de acuerdo desde un inicio el gobierno, simplemente debía haber dicho que no. ¿Qué es lo que se plantea dentro de los 10 puntos nosotros? Es la moratoria y que haya la condonación del interés sobre el interés de los 2 años de la pandemia que no pudimos pagar y no solamente a la banca pública, sino a la banca privada también. En eso el gobierno ha dicho es que en la banca privada nosotros no tenemos incidencia. Oiga, estamos en el país tan democrático, hay que sentar y hay que reformar algunas leyes, hay que hacer acuerdos y justamente eso era la petición que se hizo desde los pequeños y medianos productores y de las movilizaciones de junio. Ahora, con estos más de 200 puntos, 200 y más acuerdos por cumplir, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Se perfilan nuevamente problemas de carácter social, paralizaciones? Como le decía, luego de terminar o de concluir con la socialización de los resultados de las mesas técnicas a cada una de las organizaciones filiales de la CONAIE, serán las que tomen las mejores decisiones. Ahí no nos vamos a adelantar porque son las estructuras organizativas las que toman las decisiones de, no sé, de ir a la movilización, no ir a la movilización o qué otro aspecto se puede implementar para que cumplan con estos acuerdos. Pero dentro de Pachacuti se toman acciones propias o simplemente es un asunto de enrolarse en decisiones de la CONAI. Es a ver, la CONAIE es la organización nacional, la organización social, y el movimiento Pachacuti es su brazo político electoral, es decir, él es el instrumento político para llevar adelante y hacer realidad el proyecto político de los pueblos y las nacionalidades y de las organizaciones sociales. Para eso nació el Pachacuti y desde ese brazo político seguimos actuando. ¿Qué tan conforme se encuentra usted al momento con el accionar de este brazo político? Hay que mejorar mucho, como en todo, y no solamente la organización política a la que represento, todas las organizaciones políticas tenemos la obligación moral de mejorar, de capacitar, de formar jóvenes, hombres y mujeres, para que puedan asumir las nuevas responsabilidades, tanto territoriales como nacionales. Bien. Gracias, doctora Velázquez, por habernos atendido. A usted, licenciado, muchas gracias. La doctora Cecilia Velázquez, subcoordinadora del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic.